Hola, ¿qué tal están? El empirismo es un término que deriva del griego empereia, que significa experiencia y denota el saber y la práctica científica. De esta forma, el empirismo ha adquirido perspectivas bien diferenciadas, dependiendo de las etapas históricas y de la diversidad de problemas que han sido tratados desde un punto de vista empirista. Por ejemplo, se puede hablar de un empirismo religioso, como el característico de Guillermo de Ockham, este gran teólogo y filósofo franciscano del siglo XIV. También pues, de un empirismo científico de Bacon o de las últimas tendencias que han venido a denominarse en el siglo XX empirismo lógico, neoempirismo, etc. Realmente este conjunto de problemas, debido a pues, su desarrollo en distintas escuelas filosóficas o corrientes filosóficas, han sido algo esencial en la historia de la filosofía. Podemos decir que, por ejemplo, Aristóteles ya era un empirista avant la lettre. Y si pensamos en el empirismo clásico británico o inglés o escocés, y en general británico, podemos hablar de John Locke y sobre todo también de David Hume, que desarrolló un fenomenismo escéptico. Podemos decir también que el empirismo es un tipo de actitud y pensamiento que lo desencadenaron autores como Bacon o Hobbes, imprescindibles también para comprender el proceso de surgimiento del empirismo. Los filósofos empiristas insisten en los hechos y en la utilización de estos como algo a oponer a teorías utópicas, a fantasías o a ilusiones voluntaristas, y luchan también contra el racionalismo y contra el idealismo. De hecho, las dos grandes corrientes filosóficas de la modernidad, como se sabe, son el racionalismo cartesiano y el empirismo de Locke, de John Locke y también de Hume. Pero hay unos precedentes del empirismo a finales de la Edad Media, como son Juan de Salisbury, que murió en 1180, y los franciscanos Roger Bacon, que murió en 1294, y Guillermo de Ockham, que murió sobre el año 1349. En cuanto a los presupuestos generales de la actitud empirista, se pueden destacar varios, como afirma, por ejemplo, García Borrón. El empirismo metódico inglés es, de alguna manera, la dependencia de la observación inmediata, la búsqueda de los datos del conocimiento en la experiencia sensible y la referencia a esta de cualquier concepto o término que pretenda la condición de conocimiento real. El empirismo, por tanto, queda conformado como un sistema ordenado de conocimientos, sistema estructurado de modo general en los siguientes presupuestos. Primero, es un estudio del conocer mediante la analítica psicológica introspectiva. El empirismo también supone un planteamiento del problema de la realidad, podríamos decir, de la realidad exterior, para ser más concretos, y desde la perspectiva empirista podemos decir que no es posible ningún conocimiento a priori o innato, y además, independientemente de la experiencia, que es la fuente de conocimiento primordial, no es posible conocer algo con pretendida referencia existencial. Es ya algo común asociar el empirismo con Inglaterra, desde Bacon a Hume y otros pensadores también. En este aspecto también cabe indicar que se puede hablar también de una filosofía más o menos estrictamente calificable como empirista. Podemos también pensar en Berkeley, en Hobbes, en Hume, en Locke y en otros, pero también entre estos pensadores empiristas hay momentos de discrepancia. Por ejemplo, Locke habla de sensaciones, Hume habla de impresiones, aunque sean algo similar. Y ya en Bacon, por ejemplo, pues los nuevos ideales humanos de la ciencia se podrían resumir de varias formas. Una de ellas es pensar en los ideales teóricos que suponen o presuponen la definitiva sustitución del principio de autoridad y los razonamientos especulativos por la sumisión a la realidad empírica, a los hechos, y también la exigencia de contar con una base de observación sistemática, regulada, estructurada. En cuanto a los aspectos o a los ideales prácticos de este empirismo baconiano, pues hay que pensar en la orientación del conocimiento de la naturaleza a la finalidad del dominio de ésta por el ser humano. Y también, por supuesto, la consciente decisión de alcanzar ese dominio para la transformación de la naturaleza en interés del hombre también. Y por último, el reconocimiento de que el único medio adecuado para ello es el conocimiento realista de lo que es en verdad la naturaleza misma. Bacon, por otra parte, preparó sus tablas de presencia, de ausencia y de grados para estudiar el conjunto de la naturaleza, al tiempo que elaboraba su doctrina de los ídolos, que designan las falsas nociones, conceptos o prejuicios o falsas ideas, y que divide en 4 secciones: ídolos de la tribu, ídolos de la caverna, ídolos del mercado e ídolos del teatro.
Otros temas que también trató Bacon son la filosofía civil y también pretendió la construcción de una utopía política al estilo de Tomás Moro, la Nueva Atlántida, pero básicamente su aportación principal fue, en el caso que nos ocupa, el dar rienda a un nuevo tipo de planteamiento empirista. En cuanto a Thomas Hobbes, que es un filósofo del siglo XVII, británico, frente al optimismo a veces desmedido de Bacon, cabe contrastar el pesimismo latente en la obra de Hobbes. Para él, la filosofía es el conocimiento adquirido por recto razonamiento de los efectos o fenómenos, conocidas sus causas, por ejemplo. Y también hay que analizar efectos y fenómenos en ese aspecto, también para llegar a un conocimiento más riguroso, a un conocimiento en definitiva científico. Por tanto, el hombre de Hobbes parte de una igualdad natural biológica y de una idéntica escasez de bienes y como consecuencia de anhelos. La ciencia, por tanto, es el conocimiento de las consecuencias y eso también se puede denominar filosofía. En cuanto a Locke, a John Locke, pues nació en Inglaterra en 1632 y murió en el mismo país en 1704. De familia de comerciantes, estudió medicina y fue secretario político y un incansable viajero. También fue un gran estudioso de la escolástica, se apartó de la misma, asumiendo solamente algunos de sus conceptos y cambiándolos en parte, y también estudió la obra de Descartes, de la que tomó algunas ideas, aunque no estaba de acuerdo con el racionalismo de Descartes. En cuanto a sus contactos como personajes intelectuales con los que tuvo relación, le aportaron también más conocimientos y logró un tipo de empirismo más compacto que el de otros autores de su tiempo. Fue en definitiva John Locke quien hizo del empirismo algo clásico, construyendo una teoría del conocimiento dirigida contra el apriorismo del racionalismo, de las ideas innatas. Y aunque asimila los principales conceptos de la tradición filosófica, lo hace para dar cuenta de los mismos a partir, sobre todo, del análisis psicológico. En ese sentido, podemos decir que él señala que hay una realidad de dos polos en el conocimiento, que serían la conciencia interna de la mente y el mundo exterior. En cuanto a las ideas, para John Locke serán los contenidos de la mente humana, cualquiera que sea el tipo de los mismos. Y también Locke rechaza de una manera absoluta el innatismo de las ideas, porque según Locke, si tales ideas existieran, las tendrían ya los niños y los no adoctrinados. Además, Locke señala la importancia de la observación y la experiencia de cada cual, porque la experiencia aparece como la única capacitada. Los sentidos, al contemplar los objetos sensibles, transmiten a la mente percepciones, tras lo cual nuestra propia mente, ocupada con las ideas, reflexiona sobre ellas. Así se va configurando el entendimiento en base a ideas primarias y secundarias. Desde la perspectiva lockeana, pues hay unas ideas de la sensación, que pueden ser de un solo sentido, color, sabor, olor, que proceden de cualidades secundarias y tienen en las cosas sus causas. Y también ideas de la sensación de varias cosas de extensión, figura, número, de varias cualidades, proceden de cualidades primarias inseparablemente unidas a los cuerpos. Y también están las ideas de reflexión o de la reflexión, que son operaciones o estados de nuestra mente, recuerdos, disgustos, imaginaciones, etc. La mente, para Locke, puede formar ideas complejas, que resultan de la comparación de las primeras, de las ideas simples. De ahí se formarían los conceptos universales. Pero desde su planteamiento debemos hablar también de la noción de sustancia, entendiéndola como lo que es en sí y no en otro. Sustancia, para Locke, es el nombre que los filósofos han asignado a nuestra idea compuesta de un soporte común de cualidades. El hecho de que en nuestra experiencia se den determinados complejos de cualidades sensibles primarias y secundarias da lugar al concepto también de sustancia. Respecto a los grados de certeza o de asentimiento, Locke establece los siguientes: intuición, demostración, conocimiento sensitivo también de seres particulares. En relación con el problema de la libertad, pues escribió una carta sobre la libertad y otros escritos políticos, y Locke podemos decir que es un pensador que crea el liberalismo político en el siglo XVII y que insiste en el valor de la democracia, de los derechos ciudadanos, del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la propiedad, etc. Locke, por tanto, tuvo un especial empeño en delimitar la libertad para evitar el riesgo de la confusión, y también habla de potencia activa como aquella que sacamos de la acción de nuestra mente sobre los movimientos de nuestro cuerpo. En ese sentido, podemos decir también que la idea de libertad para él consiste
en la idea de una potencia que un agente tiene para hacer algo o dejar de hacer algo. Así, la definición empirista de libertad habla de un sujeto concreto de acciones que podemos calificar también de concretas. En ese aspecto, diríamos que se acaba con la problemática de si la voluntad es o no libre. Y ante la pregunta de si un hombre es o no libre, contestaremos que en adelante que lo es, en la medida en que pueda, por la dirección o la elección de su mente, preferir la existencia de una acción a su no existencia. La libertad, en consecuencia, para Locke, es el libre albedrío de ejecutar aquello que el sujeto desea. En cuanto a la moralidad, pues hay que decir que la ética de Locke corresponde al hedonismo, al participar de la división entre placer y dolor como aspectos buenos y malos respectivamente, aunque hay que decir también que habla de una racionalidad de la moral y de la ética, una racionalidad, si queremos, hedonista. Y para Locke, además, hay leyes morales, que él llama también naturales, las que comportan el bien o el mal, según se las obedezca o no, por ejemplo, y no solo se adscribe al sentido físico de placer o dolor. Y dichas leyes proceden de alguna manera también de la divinidad, aunque, y esto es muy importante recalcarlo, son racionales y definen de algún modo la vida de cada ser. Por lo tanto, él define una ética racional, no una ética emotivista como la de Hume, por ejemplo, o una ética del sentimiento como la de Adam Smith y de otros. Por otra parte, realiza una crítica pues muy acertada acerca del innatismo. Y pues también hay que decir que para él ninguna regla moral es evidente, ninguna puede proponerse sin que alguien tenga derecho a exigir su razón de la misma. Pero es verdad que se pueden dar ideas racionales sobre por qué nos comportamos de una manera o de otra, y que esa racionalidad sea coherente y sea lógica, por otra parte, porque si es una razón incoherente o absurda, pues tampoco es válida. También hay que decir que para Locke la idea de Dios no sería innata, ya que existen numerosos lugares que no, o numerosas culturas o tribus que no han tenido idea de Dios. Por otra parte, también insiste Locke en que la doctrina que defiende el innatismo, que es el racionalismo, por ejemplo, o el idealismo, se presenta falsa y poco adecuada para él, ya que se usa para convencer o persuadir a la gente de aceptar principios sobre la base del principio de autoridad, que no es válido. Por tanto, podemos decir que lo fundamental es manejar materiales empíricos y no necesitamos apelar a nada innato, a nada que surja por nacimiento. Este tipo de afirmaciones de Locke, bueno, pues causó un gran impacto en el tipo de pensamiento general usual en la Inglaterra del siglo XVII, ya que discutía, cuestionaba, ponía, diríamos, en aprietos, en dificultades, a los dogmas morales, los dogmas religiosos establecidos hasta la fecha. Por tanto, pues es verdad que fue muy criticado por estas cuestiones. Fue más criticado todavía Hume. Hume nació en 1711 en Escocia y murió en 1776 también en Escocia. Fue escocés y diplomático, un gran pensador y un gran escritor también a la vez, y construyó un empirismo muy influenciado por el nominalismo de Berkeley y por la figura de Locke, de quien criticará con todo su teoría de las ideas abstractas. Hume considera el saber como un método de conquistar la realidad del ser humano y su punto de partida, al igual que ocurre con Locke, es el de que no hay conocimiento válido, sino en la medida en que el análisis pueda reducirlo a la experiencia, de la cual es tomado ese mismo conocimiento. En este sentido, desde sus comienzos mantiene una sólida crítica de la metafísica, a la que acusa de no tener estatuto científico. De ahí su famoso fragmento donde habla de que si entramos en una biblioteca que esté llena de volúmenes de teología y metafísica, hay que lanzarlos a las llamas. Es algo exagerado, pero realmente indica cuál es su pensamiento. En este sentido, él quiere liquidar de una vez para siempre, y así lo dice el mismo Hume, las inabordables cuestiones metafísicas. Es preciso inquirir o preguntar o investigar seriamente en la naturaleza del entendimiento humano y realizar un análisis exacto de su poder y de su capacidad, dice explícitamente el propio Hume. Y en eso sí tiene razón, en que hay que analizar cómo es el conocimiento humano. Por supuesto, ya Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, ya dejó establecidas las bases de ese tipo de análisis.
Es un tratado bastante extenso en páginas. También posteriormente a este tratado escribió otro, Nuevo ensayo sobre el entendimiento humano, Leibniz, otro gran filósofo racionalista, donde analizó y criticó pues el empirismo de Locke, sobre teoría del conocimiento, sobre epistemología. Y en cuanto a la teoría de las ideas, pues Hume comienza, al igual que Locke, con un tajante rechazo del innatismo de las ideas. Cualquier contenido procede de la percepción, por lo cual nos hablará Hume en términos de impresiones o ideas, como es algo obvio y está en sus obras. Los datos inmediatos de la experiencia, bueno, pues ya sea interna o externa, se denominan impresiones. Las ideas son algo mucho más débil que la impresión, porque derivan de las impresiones. Por otra parte, a primera vista se puede decir, según Hume, que el conocimiento del hombre es ilimitado, porque puede unir formas y apariencias incongruentes, conduciéndose incluso más allá del universo, y concebir lo que nunca se ha visto o oído contar. En ese sentido, para Hume, para David Hume, nada, salvo lo que implica contradicción absoluta, parece estar más allá del poder del pensamiento. Además, Hume añadirá que las ideas se unen y combinan en virtud de la semejanza, de la contigüidad espacio-temporal y de la relación causa-efecto, que son las leyes de asociación de ideas. En dicha conexión matemática, esta última expresión, verdades de razón, serían las relaciones formales entre ideas, y luego estarían las verdades de hecho o verdades empíricas o experienciales, que es una división de las ideas que es común, por ejemplo, con Locke, incluso con Leibniz, también en ese sentido. La ciencia, por otra parte, para Hume es entendida también como probabilidad. Hume utilizaba, por ejemplo, la relación causa-efecto como un hábito al cual acabamos acostumbrándonos por la repetición continua de la experiencia. En este punto no estaba de acuerdo Kant, que leyó con muchísima atención las obras de Hume en la década de 1760, sobre 1764-63, y para Kant la causalidad es algo de razón, es una categoría. En cambio, para Hume, pues la razón es algo que se produce por la costumbre, por el hábito, etc. Y para también Hume, la ciencia solo tiene sentido como relación de ideas a una construcción de tipo formal. Y hay un probabilismo en la ciencia, porque la ciencia se basa en probabilidades, sobre todo. Y para él, la única utilidad de las ciencias, para Hume, es enseñarnos cómo podemos controlar y regular los acontecimientos futuros por medio de sus causas. Pero no hay una certeza absoluta en la ciencia, y eso es lo que también quiere expresar el propio Hume. Por eso dice que la ciencia solo puede encerrar expectativas razonables cuando éstas se fundan en experiencias bien realizadas, lo cual no nos libra de caer en las redes del escepticismo. En cuanto a la moral y la sociedad, pues él defiende, Hume, un emotivismo ético, porque dice que la ética o la moral se basa en un sentimiento de aprobación o desaprobación y no en la razón, a diferencia de lo que dice Locke y a diferencia de lo que señala el propio Kant con su ética deontológica o ética del deber por el deber, que es una ética racionalista, la de Kant, a diferencia de la de Hume, que es emotivista o del sentimiento. En ese sentido, insiste Hume en que pues, la llegada de Hume al tema de lo moral no se hace discriminando razón o sentimiento, sino que Hume investiga la moral atendiendo a hábitos y cualidades, cuestiones de hecho que miran a la utilidad de la vida social. Aquí aparece también no solamente el emotivismo, el aprobar o desaprobar una conducta porque sentimos que está bien o que está mal, sin hacer razonamientos o grandes razonamientos, y la utilidad para la vida social también es importante, y ahí queda expresado también su utilitarismo, que comparte con su gran amigo Adam Smith, que también era un pensador utilitarista y que hablaba de la moral de los sentimientos en el ámbito ético también, al igual que Hume. La moral para Hume excita las pasiones y produce o impide acciones. Y para el propio Hume la razón por sí misma es totalmente impotente en este particular. Las reglas de la moralidad, por lo tanto, no constituyen conclusiones de la razón para Hume. De todas maneras, en todo juicio moral para él estaría presente el deseo o la aversión, lo que no nos exime de una responsabilidad práctica. Además, hay que decir también que las reglas de la justicia pues dependen de la condición particular en la que pues el hombre se encuentra y deben su origen a la utilidad que tienen para la vida de la sociedad humana y para los individuos particulares también.
En este sentido, Hume insiste en la necesidad de la justicia para mantener viva la sociedad humana, ya que es el único fundamento de esta virtud. Y es también para él el fundamento del valor que reconocemos en las demás virtudes: humanitarismo, benevolencia, amistad. De esta manera, para Hume, las acciones que aprobamos suelen reportar el bien de la comunidad por su utilidad y funcionalidad para el conjunto. Además, Hume aparta el carácter excesivamente serio de la moral para hacer de ella algo gentil, humano, benéfico, afable. Más aún, en ciertos momentos la moral puede ser jocunda, alegre y contenta, utilizando sus propias palabras. En definitiva, el utilitarismo de Hume mira por el bienestar de los demás, no solamente por el egoísmo personal. En definitiva, busca el bien social, porque es una filosofía que apuesta por el grupo y que espera sin duda que las conductas beneficien a todos. Y en ese sentido también afirma el valor del altruismo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.